Buenos días, chavos. Ya les había dejado ayer leer este archivo, ¿verdad? El archivo manual de práctica desde la página 1, les dije, hasta la página ¿qué? 33. 30. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, por el momento la práctica 1 creo yo que me la voy a saltar. Voy a terminar de editar para que ya el día viernes veamos algunos de los fundamentos de la misma. Nos vamos a ir directamente con la práctica 2 porque los fundamentos de la misma ya los tengo editados. ¿Sí? Entonces, la práctica 1 la dejamos pendiente para discutirla el día viernes. Nos vamos entonces a centrar en la práctica 2. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, en la práctica 2, ¿qué es lo que vamos a considerar? Inicialmente vamos a considerar que sobre el plano de tierra que forma parte del equipo ASD 512 que se utiliza en el laboratorio, ¿sí? Bueno, aquí están algunos de los componentes del equipo, ¿sí? Esto que está aquí es el generador que produce radiación, bueno, que produce ondas electromagnéticas cuya frecuencia es de 167.2 MHz. La señal que produce ese generador se guía mediante un cable coaxial, ¿sí? Aquí está la salida. Y ese cable coaxial finalmente se conecta a las terminales. Voy a ver si encuentro aquí una figura de ese plano de tierra. Bueno, no se ve. Atrás de este detector de voltaje y de corrientes, atrás hay dos terminales, ¿sí? Más bien un puerto de entrada. En este puerto es donde se coloca el elemento variante que nosotros queremos analizar, ¿sí? Se supone que a ver si encuentro. Aquí hay una figura que se ve un poquito mejor. Bueno, como mencioné, esto que está aquí es el generador. Mediante un cable coaxial se guía la onda electromagnética producida por ese generador y de alguna manera se hace llegar a estas terminales, ¿sí? Esta mesita es lo que se conoce como el plano de tierra. Ustedes podrán ver que aquí hay una perilla. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, cuando esta perilla se gira, lo que se hace es cambiar la capacitancia de un condensador variable que de alguna manera se permite adaptar impedancias. La impedancia del elemento
variante que nosotros colocamos aquí con la línea de transmisión. Bueno, nos vamos entonces a considerar que inicialmente en estas dos terminales lo que hacemos es simplemente colocar dos alambres, de cierta longitud, de manera que estos dos alambres son paralelos, ¿sí? Para esto se utilizan algunas de las varillas que forman parte pues, de este equipo. Seguramente por aquí debe de haber otra figura. Ah, aquí está. Caray. Bueno, ujú. Bueno, en esta figura que no me gusta, habrá una mejor. Bueno, en esta figura que está aquí. eh, se pueden ver algunos de los elementos que se utilizan para realizar las prácticas de laboratorio. Sí, particularmente algunas de las varillas que se utilizan para la práctica 2 son las que se encuentran. eh, Son las que se encuentran en esta parte, ¿sí? Eh, pues voy a cerrar ya ese archivo y me voy al, al de aquí. Entonces vamos a considerar inicialmente que tenemos ya colocadas en las terminales del plano de tierra dos varillas. Estas dos varillas son paralelas, están separadas una distancia de. El tamaño de las varillas vamos ahorita a considerar que es H. Posteriormente vamos a tomar en cuenta cuál es la longitud real de esas varillas, considerando la información que viene en la respectiva práctica. ¿Sí? Entonces, eh, si tomamos en cuenta que estas varillas se colocaron en las terminales del plano de tierra y que estas son las que provienen de los dos cables que forman la línea de transmisión con la cual vamos al final a alimentar ese sistema, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Si suponemos, por ejemplo, que la corriente en una de estas terminales eh,
es la que corresponde a uno de los cables de esa línea de transmisión. A ver, ¿cómo lo digo? La línea de transmisión que se está utilizando es básicamente un cable coaxial, ¿sí? El conductor central de ese cable coaxial se supone que va a ir conectado a una de estas terminales y el otro conductor que forma parte del cable coaxial va a ir conectado a las otras terminales, a la otra terminal, ¿sí? Si yo supongo, por ejemplo, que la corriente en el conductor central va en este sentido, pues se supone que la corriente que tenemos en el conductor externo debe de ir en sentido opuesto, ¿sí? En sentido opuesto. ¿Esto qué implicaría? Eh, si este alambre es el que se conectó al terminal que va conectado al conductor central, se supone que la corriente que debería de inducirse en este alambre, vamos a suponer que va en este sentido, hacia arriba. ¿Cuál debería de ser entonces la corriente que se induce en este segundo alambre, tomando en cuenta que se conectó a un terminal, que a su vez se conectó al conductor externo? Pues debe dar al final una corriente que debe de ser opuesta al que tenemos en este otro conductor. Por lo tanto, si nosotros ponemos que en el primer conductor la corriente va hacia arriba, en este segundo conductor la corriente va hacia abajo, obviamente la comparación se va a realizar en puntos que se encuentran a la misma altura, ¿sí? Porque ya sabemos que en realidad la corriente puede variar como función de Z, ¿sí? Entonces, en algunos puntos puede ir hacia arriba, en otros puntos puede ir hacia abajo, dependiendo del valor de Z. Bueno, entonces, supongo yo que en estos dos puntos que se encuentran a la misma altura, en un elemento la corriente va hacia arriba, en el otro va hacia abajo, ¿sí? Vamos a considerar que ese plano de tierra finito, hecho con un material conductor también de conductividad finita, lo vamos a modelar como si fuera un plano conductor perfecto que además tiene una extensión infinita. Si es el caso, ¿qué debemos de contemplar? Pues de acuerdo a lo que vimos, el método de imágenes nos permite sustituir este plano conductor perfecto por dos antenas imagen. Entonces tomamos la respectiva imagen de estos dos alambres, ya está aquí. Si tomamos en cuenta a su vez el método de imágenes, de acuerdo a lo que vimos, la distribución de corriente en este alambre imagen debe de ir hacia arriba y la distribución de corriente en este otro alambre imagen debe de ir hacia abajo. Entonces, cuando nosotros sustituimos el plano conductor perfecto, lo que tenemos aquí es un arreglo de dos dipolos. Dos dipolos que están separados una distancia de, esta distancia de es de aproximadamente unos 3 centímetros. ¿Sí? Porque más o menos la distancia que hay entre estas dos terminales es como de 3 centímetros. Entonces lo que tenemos aquí es un arreglo de dos dipolos que están separados 3 centímetros, pero la fase progresiva de cuánto va a ser, de 180 grados. Porque en este primer dipolo estamos considerando que la corriente va hacia arriba, mientras en el segundo dipolo la corriente va hacia abajo. Si nosotros queremos determinar el campo radiado, si es que existe, por este sistema, entonces en principio lo podemos aproximar por el campo radiado de este sistema, ¿sí? Un arreglo de dos dipolos separados una distancia de aproximadamente de 3 centímetros y con una fase progresiva de 180 grados, ¿sí? Bueno,
Si además nosotros suponemos que las corrientes están balanceadas, entonces la corriente en magnitud de este dipolo y la corriente también en magnitud de este dipolo deberían de ser iguales. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos determinar el campo radiado por ese sistema y particularmente el diagrama de radiación, deberíamos de contemplar dos cosas. Por un lado, esta expresión que representa el campo eléctrico de un dipolo que se encuentra sobre el eje Z con su centro en el origen y que además es alimentado por una corriente unitaria. Y también deberíamos de tomar en cuenta que más, esto que está aquí, el factor de agrupación de este arreglo de dos antenas. De acuerdo a lo que tenemos en esta figura, el eje del arreglo sería el eje Y. Por lo tanto, el vector de unitario que se tendría que contemplar para obtener el ángulo eléctrico sería igual al vector Y unitario. El ángulo eléctrico está aquí. ¿Sí? Voy a ampliar. El ángulo eléctrico está aquí. De acuerdo a las expresiones que ya vimos en la parte de arreglos, el ángulo eléctrico es dado por esta expresión. Tomando en cuenta que el eje del arreglo es el eje Y, por lo tanto el vector de unitario es Y unitario, y tomando en cuenta a su vez que el producto punto de R unitario con Y unitario da seno de teta, seno de phi, y que beta es 2 por pi sobre lambda, el producto de beta D a su vez da 2 pi por D sub E, donde D sub E es la distancia eléctrica entre antenas, tomando en cuenta a su vez que la fase progresiva es de 180 grados o pi radianes. Entonces, la expresión para el ángulo eléctrico que vamos a considerar en el factor de agrupación, pues es esta. Por otro lado, tomando en cuenta a su vez que las corrientes de alimentación de estas dos antenas son iguales en magnitud, vamos entonces a considerar el factor de arreglo de un ALU con distribución de corriente uniforme, que es el que está aquí. Si tomamos en cuenta que el número de antenas es 2 y que el ángulo eléctrico es dado por la expresión que está arriba, entonces el factor de agrupación o factor de arreglo para este sistema, pues va a estar dado por esta expresión. ¿Sí? Ya se tomó en cuenta que como este es un arreglo de dos antenas, el seno de 2 veces x, donde x es el ángulo eléctrico dividido entre 2, es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Como abajo hay un seno de x, ese seno de x se cancela con el seno de x que tenemos en el numerador y por esa razón solamente queda un coseno. ¿Sí? Bueno, eso que está aquí entonces es la expresión para el factor de arreglo. Cuando este factor de arreglo se multiplica por este campo eléctrico de la antena básica, ¿qué es lo que obtenemos al final? El campo eléctrico de todo el arreglo. Ahorita estoy suponiendo que la corriente de alimentación en esos dos dipolos en magnitud es de hecho unitaria. Pero si en realidad la expresión que ya tengo aquí la multiplico por una corriente I sub 0, esta corriente I sub 0 representaría la magnitud de la corriente de alimentación que tenemos en cada uno de los dos dipolos. ¿Sí? Por el momento puedo omitir ese factor. Esto que está aquí corresponde al campo eléctrico de ese arreglo de dos dipolos. Si tomamos su magnitud, la magnitud da lo que está aquí. Si nosotros queremos obtener particularmente el diagrama de radiación de ese sistema,
Bastaría con que grafiquemos esto que está aquí. Igualmente, si quisiéramos hallar la potencia variada por ese sistema, pues tendríamos que obtener la densidad de potencia. Ya sabemos que es la magnitud del fasor campo eléctrico dividido entre la impedancia. Les recuerdo que esta fórmula solamente vale en campo lejano, ¿sí? Que es el caso que nos interesa a nosotros. A su vez, con esta densidad de potencia podríamos obtener la potencia total variada por la antena, ¿sí? Por ese sistema. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que veamos que la potencia variada por este sistema es pequeña, al grado de que es despreciable y se puede en realidad considerar que esto se comporta más como línea de transmisión que como antena. Es de hecho la idea, sí, concluir eso, porque de hecho con las mediciones que se realizan en el laboratorio, lo que se concluye es que este sistema de 2 alambres se comporta más como línea de transmisión que como antena. ¿A qué se debe eso? A que la distancia de separación entre estos 2 alambres es pequeña, alrededor de unos 3 centímetros. Es pequeña comparada con quién? Con la longitud de onda, que es alrededor de 180 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto les da 3 entre 180? 16.6, ¿qué? ¿Por 10 a la qué? Menos 3. Entonces es una cantidad relativamente pequeña. Esa es de hecho la razón por la cual esto se comporta más como línea de transmisión que como antena. ¿Por qué razón? Debido a que esta distancia es muy pequeña, aproximadamente lejos de este sistema, la radiación de un alambre va a cancelar la radiación del otro. Pero obviamente si estamos lo suficientemente alejados, es lo que debe de observarse. Por lo tanto, la potencia variada por ese sistema debe de ser de hecho pequeña. En realidad, si nosotros estamos cerca de este sistema, sí se puede llegar a detectar suficiente radiación, ¿sí? Pero eso se debe a que estaríamos haciendo una medición no en campo lejano, sino en campo cercano, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos mediciones cerca de este sistema, puede suceder que sí detectemos un campo electromagnético lo suficientemente intenso como para verlo, ¿sí? Para ver que existe. Pero si en realidad nosotros nos alejamos lo suficiente, lo que se vería es que no se detecta radiación, ¿sí? El hecho de que no se detecte radiación, eso no va a implicar que no pudiera existir una radiación cuya potencia es pequeña, ¿sí? El equipo que se tiene en ese laboratorio no es el más sensible. Y por lo mismo, el hecho de que no detectamos variación con ese equipo no significa que no existiera, ¿sí? Pero si nosotros suministramos la suficiente potencia a este sistema, en un momento dado sí podríamos llegar a determinar si bajo ciertas condiciones hay o no suficiente radiación a una determinada distancia del sistema radiante que queremos analizar. ¿Sí? Bueno, entonces regresando, esta expresión nos va a permitir determinar tanto el diagrama de radiación como la potencia total radiada por ese sistema. Y con base en ello, pues
respaldar con fundamentos teóricos lo que se observa mediante el experimento, ¿sí? Entonces, se supone que esta práctica 2 está dividida en dos partes. La primera parte es aquella en la cual tenemos estos dos elementos y la idea es que veamos que este sistema esencialmente no varía, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es introducir esta expresión, por ejemplo, en matemática, determinar la densidad de potencia y también obtener la potencia total variada, ¿sí? Como dije, ahorita estoy suponiendo que la corriente I sub 0 de alimentación de esos dos supuestos dipolos es unitaria, ¿sí? Si la corriente no es unitaria, pues simplemente se agregaría el factor apropiado, ¿sí? Ese factor apropiado estaría multiplicando a la potencia total variada que se obtiene cuando se considera inicialmente una corriente unitaria. Entonces, para efectos de establecer conclusiones, basta con que consideremos que la corriente de alimentación es unitaria. Cuando ya se considera la verdadera corriente de alimentación, pues simplemente a los cálculos que se obtienen bajo el primer supuesto, se les multiplica por la magnitud al cuadrado de la verdadera corriente de alimentación. Entonces, no debe haber problema porque solamente habrá un factor multiplicativo a considerar. Bueno, ese archivo ya lo subí, ¿sí? Ese archivo ya lo subí, se encuentra en la página de la Siemens virtual. Es el archivo 2.0. Entonces lo voy a abrir. Pero, ups. Parece que ahí no lo tengo. Espero que aquí lo tenga disponible. Bueno, está en la Siemens virtual, pero ahorita estoy desconectado. Entonces voy a ver si lo tengo aquí. Que yo recuerde, se los envié. Aquí está. Entonces, como dije, la expresión para el campo eléctrico de ese arreglo es esta que está aquí, de hecho. Simplemente la voy a introducir tomando en cuenta varios datos. Primero, la frecuencia de operación es de 167.2 MHz. Segundo, el valor de H en metros, vamos a considerar que es aproximadamente de unos 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, las varillas que se colocan aquí, miden aproximadamente unos 30 centímetros. Por esa razón estoy considerando que H aquí vale 0.3. Tomamos en cuenta que en realidad estamos modelando ese sistema como un arreglo de dos dipolos. El tamaño de esos dipolos sería entonces 2 veces H. Tomamos en cuenta también que en la realidad, debido a que este plano conductor se encuentra por debajo de esos dos alambres, para determinar la potencia total variada por esa antena, bueno, por ese sistema, como ya dije, esto se comporta más como línea de transmisión que como antena. Esa es la conclusión que vamos, de hecho, a obtener. Para determinar la potencia total variada, debemos de tomar en cuenta que por debajo del plano no hay variación. Esto significa que únicamente para realizar la integral vamos a considerar que teta va desde 0 hasta 90 grados, no desde 0 hasta 180. ¿Sí?
Entonces, aquí ya hay algunos datos, ¿sí? Tenemos también el número de antenas, que es 2, la fase progresiva, que es de pi radianes. Vamos a calcular, si es necesario, la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 5 longitudes de onda. Y bueno, si ustedes revisan el código, en esta parte lo que tengo ya es el campo, la magnitud del campo eléctrico de la regla. En esta parte se está elevando esa magnitud al cuadrado, se está multiplicando por f cuadrada seno de teta, se divide entre la impedancia al vacío y se está integrando en teta desde 0 a pi medios y en phi desde 0 hasta 2pi. Eso significa que esta integral nos va a determinar la potencia radiada por ese sistema. Por otro lado, con esto que está aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el diagrama de radiación, de ese sistema. ¿Sí? Bueno, voy a correr el programa. Vamos aquí a cambiar por el momento la distancia entre antenas, aunque la distancia entre esos dos alambres, como ya había mencionado, es fija y es de aproximadamente unos 3 centímetros. Vamos a ver qué sucedería si esa distancia entre elementos fuera variable. ¿Sí? Entonces, suponiendo que la distancia entre esos elementos es variable, inicialmente exponemos que la distancia es igual a 0.25. 0.25 ¿qué? Seguramente 0.25 longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, inicialmente vamos a exponer que la distancia entre estos dos alambres, fuera de 1/4 de longitud de onda. Esto significaría que tendríamos entonces aquí un arreglo de dos dipolos eléctricos que están separados aproximadamente pues 1/4 de longitud de onda. ¿Qué sucedería en ese caso? El diagrama de radiación en 3 dimensiones sería lo que ustedes están observando ahí, ¿sí? Pero por otro lado, si tomamos en cuenta la expresión para la potencia total radiada estaría dada por este numerito, ¿sí? Sería 1.92 multiplicado por la magnitud al cuadrado que tendríamos en la entrada de cada uno de los dos dipolos, ¿sí? Esto bajo el supuesto de que la distancia de separación entre ellos es de 0.25 lambdas. ¿Qué sucede si la distancia empieza a disminuir? Por ejemplo, si la distancia de separación es de 0.2 lambdas. El diagrama de radiación en 3D sería el que aparece ahí, pero ahora la potencia radiada sería de 1.24. Inicialmente era de 1.92 aproximadamente. Si seguimos disminuyendo la distancia entre antenas, podrán ustedes observar aquí que se va modificando la potencia total radiada por ese sistema. ¿Sí? De tal manera que cuando la distancia entre los dos elementos es, por ejemplo, de 0.05 lambdas, a una distancia de 0.05 lambdas, la potencia radiada por ese sistema
es de 0.08 por el módulo al cuadrado de la corriente en la entrada. Me parece que la distancia aquí no está en lambdas, está en metros. ¿Sí? Sí, la distancia que tengo aquí está ya dada en metros, no en longitudes de onda. Entonces, cuando la distancia entre los dos elementos es de 0.03 metros, o sea, de 3 centímetros, cuando la distancia entre esos elementos es de 3 centímetros, de acuerdo a esta expresión, la potencia radiada por ese sistema sería de 0.028. Pero cuando la distancia era de 0.25 metros, o sea, de 25 centímetros, la potencia radiada era del orden de 1.9228 por el módulo al cuadrado de I sub B. Díganme, por favor, cuál es el porcentaje en que disminuye la potencia radiada, considerando que a 0.25 metros es proporcional a 1.9228 y a una distancia de 0.03 metros, o sea, de 3 centímetros, es proporcional a 0.028. ¿En qué porcentaje disminuyó la potencia? ¿En qué porcentaje disminuyó la potencia? Aproximadamente 88%, profe. 88%. Pues es una cantidad considerable, ¿no? Es una cantidad considerable. 1.9228. Es más lo que disminuyó, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Sí, profe, disculpe, es 98%, fue lo que cayó. Correcto. Entonces, pues básicamente, entonces el 98% es lo que decae, ¿sí? Solamente sobrevive, digamos, un 2% aproximadamente de la radiación que se tendría bajo el supuesto que la distancia es de 25 centímetros. ¿Están ustedes de acuerdo que este sistema en realidad está radiando muy poca potencia? ¿Sí? Está radiando muy poca potencia. ¿Qué es lo que entonces debería de esperarse si nosotros realizáramos las correspondientes mediciones? Si nosotros colocáramos el detector de radiación del equipo, ¿sí? En estas figuras, esto que está aquí es lo que se denomina detector de radiación. Podrán ustedes observar aquí una terminal. En el otro lado también hay otra terminal. En estas terminales se colocan dos varillas, ¿sí? Esto que está aquí sería el detector de radiación. Si este detector de radiación se coloca a una cierta distancia de estos dos elementos, lo que se observaría es que de hecho el foquito que se encuentra por aquí en este detector no va a encender. ¿Cuál es la razón de ello? Que la potencia radiada por este elemento es demasiado pequeña al grado de que no logra, digamos, excitar a este detector de radiación. ¿Sí? Entonces, si nosotros si este detector lo colocáramos a una determinada distancia de este sistema, de hecho, a unos 30 centímetros,
a unos 30 centímetros de distancia, lo que observaríamos es que el foco no enciende. El foco únicamente va a encender cuando este detector de variación se coloca, por ejemplo, de manera que una de estas varillas se encuentre a 1 o 2 centímetros de cualesquiera de estas dos varillas, o inclusive en la parte central. Solamente en esas condiciones sí se puede llegar a ver que este foquito enciende. Pero si nosotros estamos colocando este detector de variación a 1 o 2 centímetros de estas varillas, realmente no estamos realizando un análisis en campo lejano, sino un análisis en campo cercano. Pero si nos alejamos, como dije, si el detector de variación lo colocamos a unos 30 centímetros, inclusive menos, este foquito no enciende. ¿A qué se debe? A que en realidad la variación que produce ese sistema es demasiado baja, lejos del mismo. Cerca del mismo puede ser que la potencia por unidad de superficie no sea tan pequeña como cuando estamos lejos de este sistema. Entonces, grosso modo, si nosotros realizáramos estas mediciones, la conclusión a la que debemos de llegar es que este sistema se comporta más como línea de transmisión que como antena. ¿Sí? Esta comparación de la potencia variada que se tendría cuando los dos elementos están separados 25 centímetros y la potencia variada que se tendría cuando están separados una distancia de 3 centímetros, de hecho nos permite concluir eso. ¿Sí? Nos permite concluir eso. En la medida en que la distancia entre esos dos alambres va disminuyendo, eso pasa a comportarse más como línea de transmisión que como antena. ¿Por qué razón? Porque debido a que las corrientes en los dos alambres son opuestas, entre más pequeña sea la distancia entre ellos, entonces lejos de esos dos alambres, podemos nosotros garantizar que la radiación de uno cancela a la radiación del otro. ¿Sí? Eso es de hecho lo que se observa. Lo que se observa con este análisis que les acabo de mostrar o con esta simulación. ¿Sí? Entonces, se supone que la primera parte de esta práctica, si se realizan las mediciones pertinentes, nos permite concluir que este sistema de dos alambres que están separados aproximadamente 3 centímetros se comporta más como línea de transmisión que como antena. Por lo tanto, pues debemos ya de considerar tal cosa. La segunda parte de esta práctica, ¿en qué consiste de acuerdo a lo que ustedes leyeron? Consiste en que ahora a estos dos alambres verticales les vamos a conectar en la parte superior un alambre horizontal. ¿Sí? Este alambre horizontal vamos a considerar que es de longitud H2, mientras el alambre vertical es de longitud ¿qué? H1. Esos alambres siguen separados, la distancia de, vamos a considerar que estos dos alambres horizontales inicialmente son paralelos. De hecho, en esta parte 2, de la práctica, consideramos que estos alambres horizontales son paralelos. ¿Sí? Si nosotros queremos determinar de forma aproximada el campo radiado por este sistema, ¿qué podríamos suponer?
podríamos suponer que tenemos aquí nuevamente un arreglo de dos antenas. Este arreglo de dos antenas corresponde prácticamente pues al que aparece ahí. La antena básica sería en sí esta antena. Esta antena sería la antena básica. Esa antena básica, ¿cómo se podría obtener? Mediante el análisis de la radiación emitida por lo que se conoce como una L invertida, o una antena L invertida que se encuentra sobre un plano conductor perfecto. Tomando en cuenta el método de imágenes, entonces deberíamos de tomar en cuenta también una antena imagen. Esta antena imagen sería pues la imagen de esta antena L invertida. Si nosotros quisiéramos obtener de forma aproximada la radiación emitida por este sistema, entonces tendríamos primero que obtener el campo eléctrico de la antena básica. Y el campo eléctrico de la antena básica, pues sería básicamente el campo eléctrico de este sistema. ¿Sí? Para esto vamos a considerar ahorita una aproximación. Tomando en cuenta que esta antena L invertida se está alimentando en la base, ¿sí? Vamos a suponer que la distribución de corriente sobre esta antena sigue siendo senoidal. Vamos a considerar que sobre el alambre vertical, la corriente es dada por esta función seno, y sobre el alambre horizontal, la corriente es dada por esta función seno. ¿Sí? El seno de arriba es función de Z', el seno de abajo es función de Y', porque estamos considerando que este alambre horizontal es paralelo al eje Y. ¿Sí? El alambre vertical obviamente es paralelo al eje Z. Si tomamos en cuenta el método de imágenes, si en este punto la corriente va hacia arriba, en el punto correspondiente imagen, la corriente debe de ir hacia arriba, considerando lo que vimos en su momento para método de imágenes. ¿Sí? Ahora, si tomo este punto del alambre horizontal y supongo yo que la corriente va a la derecha, en el correspondiente punto imagen, la corriente debe de ir hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque las componentes de la densidad de corriente de la antena imagen difieren en signo cuando corresponden a componentes paralelas a la superficie del plano conductor. Aquí la componente J sub Y sería paralela a la superficie del plano conductor. Esa componente debe de diferir en signo. ¿Sí? Por esa razón aquí los cambios en la dirección o sentido de la corriente eléctrica. Pero cuando se toma en cuenta la componente perpendicular al plano conductor o a la superficie de ese plano conductor perfecto, las densidades de corriente de la antena imagen y de la antena real deben de ser tales que la componente perpendicular a esa superficie tenga el mismo signo. ¿Sí? El por qué aquí consideré que la corriente, si en este punto iba hacia arriba, en este punto debe de ir hacia arriba, es porque de acuerdo a lo que vimos, la densidad de corriente es tal que la componente Z para la densidad de corriente de la antena imagen debe de ser del mismo signo que la componente Z de la densidad de corriente de la antena real. Y la densidad de corriente y la componente, perdón, Y de la densidad de corriente de la antena imagen debe de ser el negativo de la componente Y de la densidad de corriente de la antena real, así como
la componente X de la densidad de corriente de la antena imagen debe de ser el negativo de la densidad de la componente X de la densidad de corriente de la antena real. Para pronto, tomando en cuenta estos resultados que se derivan del método de imágenes cuando el plano conductor perfecto coincide con el plano XY, ¿sí? O es paralelo al plano XY, esa es la razón por la cual la elección de la distribución de corriente en esta antena imagen vertical y en este elemento imagen horizontal, ¿sí? Bueno, por esa razón, la distribución de corriente que vamos a tener en la antena imagen debe de ser esta. Esto para el alambre vertical, y podrán notar aquí que hay un signo negativo cuando consideramos el alambre horizontal. Pero esto es para el alambre horizontal imagen. Si nosotros tomamos en cuenta estas dos expresiones para la corriente de este sistema variante, entonces podríamos determinar al final el potencial vectorial. Aquí ya no vector de variación, sino potencial vectorial directamente. Aunque también pude obtener el vector de variación. Pero simplemente tomé un archivo que ya había editado hace muchos años. El análisis que yo empleaba hace muchos años era a partir del potencial vector. Yo no usaba vector de variación, ¿sí? Porque me gustaba escribir más seguramente. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el potencial vectorial de una antena filamental es dada por esta expresión, de hecho esta integral es el vector de variación. Y si nosotros sustituimos las expresiones para la corriente, particularmente se expone que aquí se determina únicamente la contribución del alambre vertical de la antena real. En esta parte se determina la contribución al potencial vectorial, pero del alambre horizontal de la antena real. Simplemente, ¿qué se tiene que hacer? Un análisis similar al que en su momento hicimos. Debemos de tomar en cuenta el vector de posición de las fuentes, el cambio en el vector de posición, la expresión para el vector F unitario, hacer este producto punto, sustituir la corriente y el producto punto en esta expresión, así como también el cambio en el vector de posición y simplemente integrar. ¿Sí? Bueno, entonces haciendo eso resulta que el potencial vectorial para el alambre vertical real va a estar dado por esta expresión que está aquí. Perdón, por esta expresión. La función G depende de teta y se obtiene al integrar la función que aquí aparece. Si nosotros hacemos lo mismo para el alambre horizontal real, resulta que su vector de posición es esto, el cambio en el vector de posición es esto, el producto del vector F con F' da lo que está aquí. Si se hace la debida sustitución, al final se va a obtener que el potencial vectorial para el alambre horizontal real está dado por esta expresión, que es algo larga. La función GHF depende de teta y de phi y se obtiene mediante esta integral. Si se hiciera lo mismo para los alambres imagen, para el alambre vertical imagen, resulta que la posición de los puntos del mismo es esta. El cambio en el vector de posición va a ser esto. El producto punto del vector F unitario con el vector F', pues va a ser lo que está ahí. Igualmente, si se hiciera la sustitución correspondiente, el resultado final para el potencial vector es el que está aquí. Ahí aparece otra función G. Esa función G se obtiene mediante esta integral.
Si tomamos en cuenta el alambre horizontal imagen, resulta que su vector de posición es dado por esto, el cambio va a estar dado por esto, el producto punto entre el vector F unitario y el vector de posición de ese alambre imagen va a estar dado por esta expresión. Haciendo las sustituciones correspondientes se obtendría este potencial vectorial. Nuevamente ahí aparece una función G. Esa función G se obtendría realizando esta integral. ¿Sí? Esa función G se obtendría realizando esa integral. Bueno. Cuando se suman los 4 potenciales vectoriales, se obtiene entonces el potencial vectorial únicamente de la antena básica, que es esta. Ese potencial vectorial debería de multiplicarse por el factor de la agrupación, en este caso por un factor de agrupación de 2 antenas que están separadas una distancia de. ¿Qué es lo que se obtiene? El potencial vectorial total va a estar dada por esta expresión, que es algo larga. Si tomamos en cuenta las formulitas que vimos para obtener el campo eléctrico a partir del potencial vectorial, resulta que el potencial vectorial, que el campo eléctrico de la antena básica va a estar dado por esa expresión que aparece encerrada. Bueno, esto que está aquí es el campo de la antena básica. ¿Sí? Es en realidad el campo de una tela L invertida y de su correspondiente imagen. Si ese campo se multiplica por el factor de arreglo de 2 antenas que están separadas una distancia d, y además cuya fase progresiva nuevamente es de 180 grados o de pi radianes, lo que se obtiene entonces para el campo eléctrico de todo el arreglo es esto. Eso que está ahí. Si nosotros sacamos la magnitud, bueno, no saqué la magnitud, pero se puede sacar la magnitud de este vector. ¿Sí? Sacamos simplemente magnitud a todos los factores. ¿Sí? Con eso obtendríamos entonces la magnitud del campo eléctrico de todo ese arreglo. Nuevamente podríamos realizar una simulación en la que la distancia entre esos 2 elementos la cambiamos. Para esto entonces el archivo se los envié también al inicio del semestre, pero también se encuentra disponible en la página de la CIMES virtual. Voy a usar este archivo que se llama práctica parte 2.1. Aquí están las funciones G que les dije. Son 4 funciones G. Se obtienen al realizar las integrales que aparecen aquí. Aquí está la expresión para el campo eléctrico de la antena básica y aquí está la expresión para la magnitud del factor de agrupación. A nosotros lo que nos interesa es la magnitud del campo eléctrico de la regla. Bueno, en realidad con este código que está aquí obtengo las 4 integrales, las 4 funciones G y por lo tanto el campo eléctrico del arreglo. El campo eléctrico del arreglo, que es el producto del campo eléctrico de esta antena básica por el factor de la agrupación. Eso ya está aquí. Es una expresión algo larga. Lo que me interesa, como dije, es la magnitud. La magnitud de ese campo da todo este chorizote. Eso que estoy seleccionando. Eso que estoy seleccionando al final lo copié y lo multipliqué por seguramente la magnitud del factor de la agrupación. Entonces aquí nuevamente aparecen datos, la frecuencia de operación, ¿sí? Los valores que van a tener H1 y H2 tomando en cuenta las longitudes de las varillas, ¿sí? Bueno, entonces estoy ahorita considerando que H1 ¿qué valor tiene? 0.3 y que H2 tiene un valor de 0.2 metros. O sea, H1 30 centímetros
H2, 20 centímetros. ¿Sí? Estamos tomando en cuenta nuevamente la fase progresiva de 180 grados, una distancia a la cual vamos a evaluar de 5 longitudes de onda, ¿sí? O sea, alrededor de unos 9 metros de distancia. Bueno, la expresión que está aquí corresponde a la magnitud del campo eléctrico del arreglo. Otra vez, esta línea nos permite obtener la potencia total radiada por ese arreglo. Va a estar multiplicada por la corriente en la entrada de cada uno de los dos elementos. Bueno, voy a otra vez a ejecutar este código. Nuevamente vamos ahorita a considerar la distancia. Consideramos que la distancia entre esos dos elementos inicialmente es de, otra vez, de 25 centímetros. A esa distancia de 25 centímetros, ¿qué resulta? A ver otra vez. ¿Qué resulta? Según lo que está aquí, que la potencia radiada nuevamente vuelve a ser de 1 punto. Aquí debe de haber algo mal. Aquí algo debe de estar mal, ¿sí? Déjenme ver. Ya actualicé. Ah, ya está. A una distancia de 25 centímetros, se supone que la potencia es 1.92. Ah, caray. Aquí hay algo raro, porque de acuerdo a lo que escribí aquí, la potencia a 25 centímetros de distancia es de 5.25, ¿sí? Por el módulo de IE al cuadrado. Y a una distancia de 0.3 metros, o sea, de 3 centímetros, la potencia está multiplicada por este factor 0.07. Entonces, a ver, voy a ver aquí dónde está aparentemente hay un problema. En su momento, estos valores se supone que los obtuve que cuando corrí el programa. Voy a tener que revisar otra vez este código, porque lo que se supone es correcto es lo que aparece aquí. ¿Sí? A una distancia de 0.25 metros, la radiación se supone que es proporcional. La potencia variada es proporcional a 5.25 y se supone que a 3 centímetros es proporcional a 0.07. ¿Sí? Pero eso no es lo que estamos obteniendo aquí. ¿Cuál sería la razón? Voy a cerrar ahorita este archivo. ¿Sí? Bueno, ya lo cerré, entonces vuelvo a correr este programa. De hecho, es probable que sea eso. Pero según esto, ¿no? A ver. No, pues sí. H1 aquí está. Vale, .3, H2 también ahí está. Esta expresión está en función de H1 y H2. Es correcto. Chavos, voy a tener que revisar este código, ¿sí? Porque cuando hice las capturas correspondientes, se supone que obtuve esto. Y ahorita no coinciden. Para nada. Se supone que a esa distancia
de 0.25 metros debería de obtener un factor de 5.25 y a 0.03 metros debería de obtener este factor. ¿Sí? ¿A cuál le hago caso? Si le hago caso a lo que está aquí, pues definitivamente eso no corresponde a lo que anoté aquí. Híjoles, por el momento le voy a hacer caso a estas anotaciones, chavos. ¿Sí? Porque se supone que esto es lo que está, lo que debería de ser. ¿Sí? Voy a tener que revisar finalmente este código para ver dónde hay un error, aparentemente. Por el momento le voy a hacer caso a esto. Si le hago caso a esto que está aquí, ¿por qué le voy a hacer caso a esto? La potencia variada por ese sistema no puede ser la misma que la que teníamos originalmente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos un alambre que tiene una longitud mayor. ¿Sí? Entonces, lo que debería de esperarse es que la potencia variada por este alambre aumente ligeramente. ¿Sí? O bastante. En comparación con la radiación emitida únicamente por este alambre. Entonces voy a hacerle caso a lo que había anotado inicialmente. Después veré dónde está aparentemente el error que ya hay aquí. De hecho aquí marca un error. Ese error a qué se debe. Bueno, la última vez que cogí ese programa, este error no se marcaba. Entonces, por esa razón le voy a hacer caso a esto. Supongamos que efectivamente eso es cierto. ¿Sí? A la distancia de 25 centímetros, la potencia radiada está multiplicada por ese factor de 5.25 y a la distancia de 3 centímetros por este factor. De acuerdo a lo que tenemos, la potencia radiada a la distancia de 3 centímetros sería aproximadamente el 1.5% de la potencia radiada cuando la distancia es de 25 centímetros. ¿Esto qué implica? Que en este caso estamos considerando que la potencia disminuye alrededor del 98.5%. ¿Sí? Otra vez, ¿a qué se debe esta disminución en la potencia radiada en la medida en que la distancia entre antenas o entre elementos radiantes disminuye? A que nuevamente cuando esa distancia disminuye, la radiación emitida por este elemento va a cancelar a la radiación emitida por este elemento. Debido a ello, la potencia radiada disminuye drásticamente. Y por esa razón, otra vez, este sistema se sigue comportando como línea de transmisión siempre y cuando este alambre horizontal y este alambre horizontal sean paralelos. ¿Sí? Sean paralelos, pero además no se encuentren sobre la misma línea recta. ¿Sí? Se supone que en la parte 3 de esta práctica, ¿qué es lo que se hace? Lo que ahora se va a hacer es que este alambre se va a empezar a girar de manera que quede sobre el eje X. Y este alambre también se gira de manera que quede sobre ¿quién? Sobre el eje X. Entonces,
cuando nosotros estos alambres los vamos abriendo de manera que al final queden sobre el eje X, estos alambres ya se van a encontrar sobre la misma línea recta en esa situación. Entonces, en la parte 3 de la práctica, lo que tenemos son estos dos alambres verticales y estos dos alambres horizontales que ya se encuentran sobre una misma línea recta. ¿Qué es lo que ahora vamos a tener aquí? Tomando en cuenta la primera parte de la práctica, estos dos alambres verticales se comportan esencialmente como línea de transmisión. Pero ¿qué va a suceder ahora con estos dos alambres horizontales? Estos dos alambres horizontales van a representar ya un dipolo eléctrico. ¿Por qué razón? Por lo que ya dije, los alambres verticales se comportan como línea de transmisión. Al comportarse como línea de transmisión podemos omitirlos. ¿Qué es lo que tendríamos entonces en esta situación? Estos dos alambres horizontales que se están alimentando aquí. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde a un dipolo. Pero hay que tomar en cuenta que este dipolo se encuentra sobre un plano conductor. Vamos otra vez a considerar que el plano de tierra es un conductor perfecto de extensión infinita para que más o menos nos demos una idea de el campo radiado por este sistema. Entonces, para la parte 3 de la práctica, ¿qué debemos de ahora considerar? Como dije, esta configuración, mejor ya no voy a hacer figuras cuando ya las figuras las tengo porque dibujo muy bonito. Vamos a considerar entonces esta configuración, pero esta configuración es básicamente la de ¿qué? La de dos dipolos. Si en este dipolo real la corriente va a la derecha, en el dipolo imagen la corriente debe ir ¿hacia dónde? Debe ir hacia la izquierda. Pero esto entonces corresponde a un arreglo de dos dipolos, ¿sí? Que están separados una distancia 2 veces H1. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta lo que ya sabemos, cuál es el campo eléctrico de un dipolo, solo que hay que tomar en cuenta que ahora el dipolo no es paralelo al eje Z. El dipolo es paralelo ¿a quién? Al eje X. Se puede demostrar que cuando el dipolo es paralelo al eje X, el campo eléctrico de ese dipolo va a estar dado ahora por esta expresión que está aquí. Por esta expresión. ¿Sí? Simplemente se cambia, donde antes teníamos coseno de teta y 1 menos coseno cuadrado de teta, eso se sustituye por seno de teta coseno de phi. Y donde teníamos antes z unitario, eso se sustituye por el vector x unitario. Pero al final lo que hacemos es tomar la componente transversal de z unitario y también la componente transversal de x unitario. Esto que está aquí, este vector, es de hecho la componente transversal del vector x unitario. ¿Sí? Bueno, simplemente aquí viene el análisis. Me voy a ir ya al resultado final. Esto que está aquí representaría el campo eléctrico del dipolo real. Esto de aquí representaría el campo eléctrico del dipolo imagen. La suma de ellos dos me da el campo eléctrico total. El campo eléctrico total estaría dado por esta expresión. También se puede llegar al mismo resultado si ahora consideramos que el campo eléctrico de la antena básica es este y que el factor de arreglo, ¿sí?, es lo que está aquí. ¿Sí? Bueno, otra vez que interesa determinar la magnitud de esta expresión. Y pues una vez que hayamos la magnitud de esa expresión, entonces habría que graficar el diagrama de radiación.
y tal vez, no recuerdo si aquí obtuve también la potencia radiada en función, por ejemplo, de la altura, en función de la altura. Noten que aquí tengo H1. H1 es la distancia que hay del dipolo al plano de tierra o al plano conductor. ¿Sí? Si nosotros modificamos H1, entonces el diagrama de radiación debe de cambiar. ¿Qué pasa si H1 tiende a 0? Si H1 tiende a 0, entonces estos dos dipolos van a estar muy cercanos. Como las corrientes en ambos son opuestas, lo que deberíamos de esperar es que conforme la altura H1 disminuya, la potencia variada por ese sistema debería de ¿qué? De disminuir. Pero tomando en cuenta las longitudes de los alambres, el valor de H1 debe de ser de alrededor de 30 centímetros. Entonces probablemente en el tercer programa que les envié, que se llama 8.2 práctica parte 2.2, H1 sea fijo. La verdad es que no me acuerdo. Aquí debe de verse. Simplemente tomé el campo eléctrico ya del arreglo, ¿sí? La magnitud del campo eléctrico del arreglo, que es esta, y al parecer mejor cojo el programa y ya veré ahí. Sí, aquí estoy considerando el diagrama de radiación en función de la distancia. Ahorita estoy considerando aquí un valor de H1 igual a 1 metro. ¿Sí? Cuando H1 vale 1 metro, eso que está ahí sería el diagrama de radiación y la potencia total radiada estaría dada por este numerito. Ahí dice 83. Veamos si aquí en las observaciones aparece 83. No, aquí en las observaciones aparece 120 a una distancia de 0.45 metros. A ver, voy a ver si cuando H1 vale 0.45 obtenemos 120. Ups, ya me pasé. Bueno, sí, aquí a 0.45 obtenemos 120 y el diagrama de radiación sería este. Si ustedes ven el diagrama que aparece aquí, aparentemente la dirección de máxima radiación sería vertical. O sea, estaría en dirección hacia arriba, la dirección de máxima radiación. Aparentemente eso es lo que se observa de esta gráfica. ¿Sí? ¿Qué pasa si la distancia va disminuyendo, como había dicho? A una distancia por ejemplo, de 5 centímetros, ya la potencia radiada por ese sistema de cuánto sería, de 2.57. Si hacemos la comparación a una distancia de 45 centímetros en la que tenemos un factor de 120 y a la distancia de, caray, aquí puse de 0.1. Bueno, y a esta distancia, por ejemplo, de 0.05 metros, o sea, de 5 centímetros, ¿cuál sería el porcentaje en que disminuye? ¿Cuánto da 2.57 entre 120.97? Bueno, el 10% de 120 es aproximadamente 12. Y el 10% de ese 12, 1.2. Entonces estamos hablando de alrededor nuevamente de un 98%. Disminuye la potencia cuando consideramos la distancia de 0.45 metros y la distancia de, Es de en este caso, ¿de qué? 92%. De 5 centímetros. ¿Sí? En realidad, en este caso, la distancia que debemos de considerar es de, híjoles, ahí no me acuerdo muy bien, pero creo que es de aproximadamente 0.45. Porque si no mal recuerdo, el dipolo,
se coloca a una altura de aproximadamente 45 centímetros del plano de tierra. Entonces, si consideramos esa altura de 45 centímetros, la potencia variada por esa antena sería proporcional a este factor 120. ¿Sí? Bueno, chavos, parece que ya se terminó. Nos vemos el viernes. Una pregunta o duda que tengan antes de retirarnos. No, profe. ¿Qué les sugiero, chavos? Mejor revisen la práctica número 3, ¿sí? Revisen también la práctica 2 y también revisen estos archivos que les envié al inicio del semestre o que también están disponibles en la página. Y establezcan sus propias conclusiones a partir del diagrama de radiación que aquí se grafica y de la potencia radiada que aquí aparece conforme se va modificando distancia o el valor de H. Nos vemos, chavos.